pero en este caso nos interesa conocer su opinión desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista técnico, para tratar de entender cuál es la situación que estamos atravesando hoy en día. José Luis, muy amable por atendernos, muchas gracias, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, un gusto como siempre. ¿Qué lectura se puede hacer acerca de los mercados, acerca de esta situación que tanta incertidumbre ha generado, más que nada en esta semana donde se ha profundizado algún rumor bastante feo para los argentinos, José Luis? ¿Qué rumor feo? Arranquemos por ahí, no me preocupa. ¿Qué rumor feo me perdí? El rumor feo es que desde Estados Unidos le bajaron el pulgar a Macri, que ya no le creen más, que no lo financian más, que no lo respaldan más, que quieren instalar el plan Vidal y un montón de otras cosas. Bueno, la verdad, mucha ciencia ficción, me parece. Ajá. A ver, lo que es cierto que, sin duda, el control de precios, que Macri haya terminado su supuesto programa de cambios y de reformas en Argentina con un control de precios, que es la medida más fracasada de política económica de la historia humana, sin duda que implica una capitulación enorme respecto de lo que hubiera sido un presidente que se llama, que pertenece a un Estado civil llamado Cambiemos. Acá de cambio no digo nada. Ajá. En materia económica estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Así que sin duda que esto ha sido un bombazo a la poca expectativa económica que ya quedaba con el gobierno de Macri antes del control de precios. Pero sí, el control de precios significó una caída muy fuerte en la poca expectativa que había ya antes del control de precios sobre el gobierno de Macri, dado que está terminando con medidas que tienen que ver con el fracaso económico histórico de la Argentina, las retenciones a las exportaciones y los controles de precios. Ahora, si bien sin duda creo yo que acá ha habido un derrumbe en la expectativa sobre Macri a partir de este programa de control de precios, yo creo que acá hemos pasado de un Cambiemos que en 2017, luego del triunfo legislativo, creía que ya tenía ganada la reelección en 2019, a pensar de que ahora esto se prende fuego todo mañana de nuevo, mañana vamos a una hiperinflación, mañana vamos a un 2001-2002, mañana se termina el gobierno de Macri, y esto no es así. Estamos lejos de eso. Pero claro que sí, hombre, es un delirio. Yo cada vez me siento más tranquilo de conciencia de haber escrito mi segundo libro que se llama La sociedad cómplice. Sí, somos cómplices de este delirio, de pensar que porque ganás una elección legislativa ya tenés asegurada la reelección, como fue Macri en 2019, y somos cómplices también de la estupidez de pensar que porque un gobierno ha colmado el vaso de las estupideces económicas, como es el gobierno de Macri, ahora vamos de hiperinflación, 2001-2002. A ver, pongamos un poco no de calma, sino de cerebro en esto. A ver, una hiperinflación, para que la gente recuerde lo que fue la hiper, era 5% de inflación por día. Por día tenemos 5% de inflación. Ahora en el peor de los casos tenemos 5 en un mes. Entonces el tipo que te dice una hiper, ¿de qué está hablando una hiperinflación? Cuando otro te dice ahí se terminó, ahora vamos al 2001-2002. Pero el 2001-2002, ¿ustedes recuerdan lo que fue? Sí, claro. ¿Puede ser tan irresponsable para decir que porque un gobierno ha fracasado de manera dramática en materia económica como es Macri, ahora el paso siguiente no es continuar con una situación complicada, sino saltar directamente el 2001-2002? A ver, el 2001-2002 debería darnos vergüenza hablar del 2001-2002, porque el 2001-2002 fue la peor crisis de la historia argentina. El 2001-2002 fue un dólar que se multiplicó por 4, como si hoy te dijera dólar de 200. Fue peor que la crisis que atravesó Fueron 30 Alfonsín. muertos en Plazo de Mayo, fueron cientos de heridos en todo el país, default de los depósitos, default de la deuda, 6 presidentes en 3 meses hubo. Estamos lejos de eso, por el amor de Dios. José Luis, buenos días. Javier Ferreira lo saluda. Una de las cosas que se utiliza mucho todavía es el hecho de la pesada herencia. En materia económica, ¿a qué tiempo cree usted que esa excusa debería caducar? ¿A partir de qué momento usted puede decir, bueno, a partir de acá ya fueron errores del macrismo? Hasta acá sí, es la herencia quizás recibida de lo que para usted fueron los 12 peores años de la Argentina. Después empieza a ser error de Mauricio. ¿Cuál es ese límite? Ese límite nunca se puede establecer con la precisión que voy a contarte, o de la precisión de la pregunta que vos hacés, porque primero, como concepto filosófico, los gobiernos asumen sin beneficio. Vos
sos gobierno y asumís, o para hacer mucho mejor las cosas respecto del anterior, o para solucionar los problemas del anterior. Y acá hay un problema central en el gobierno de Macri, que es haber abrazado el caudillismo como religión. Eso lo ha dicho hasta el cansancio hasta el propio presidente. Entonces, cuando vos, a una situación crítica como la edad argentina, que requería de algunas medidas graduales, pero muchas otras de shock, y te la va a poner de sombrero como se la terminó poniendo Macri. Entonces, yo diría, y de entrada, para tratar de ser un poco más preciso, una respuesta, y de entrada un error conceptual en el gobierno de Macri. El gradualismo, independientemente de lo que tuvieras que hacer. Y eso iba, a la larga, a volver a ponerte en una situación muy similar a la que estabas cuando estabas en 2015. Y hoy estamos en una situación donde tiene mucho de parecido. Estamos con retenciones a las exportaciones, estamos con controles de precios, la economía está en recesión, la inflación es altísima, la pobreza está creciendo. Entonces, hay un error de movida que impregna todo el gobierno de Macri, que es el gradualismo. Asumió una situación complicada, pero por cierto que la asumió complicada, pero la verdad que la embarraron feo también ellos, ¿no? Bien, este manotazo de agado denominado precios, bueno, ya ni sé cómo se denominan, ¿no? Esenciales. ¿Habla de una improvisación? ¿Habla de tener que hacer algo que no tenían voluntad de hacer, pero que no les quedó otra, aunque no resuelva nada, como para enviarle una señal a los argentinos? No, la verdad que para que eso te tiene que contestar un cambiemita, un gobierno. Yo no tengo la menor idea por qué hacen esto. Lo que sí te diría es, agarrando por estúpidos a los argentinos, pensar que un control de precios algún día va a funcionar. Son agarrarnos de tontos directamente. José Luis, le sugirió eso a Macri, estoy seguro que sabe que no funciona, pero como los argentinos queremos un poco en el espejito de colores, capaz que por eso, lo cual a mí me ofende realmente, que hoy, siglo XXI, con el mundo enseñando robótica en las escuelas secundarias, nosotros estamos pensando que el control de precios puede funcionar, y si saben que no funciona, ¿para qué lo lanzan, no? ¿tuvo posibilidad en algún momento de ser consultor de lo que hoy es el oficialismo o no lo han consultado nunca, José Luis? No, nunca. ¿Y cómo viene? Está bien, están en todo su derecho. ¿No? Por supuesto. ¿Cómo viene la construcción política de su espacio en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional? Bueno, yo te voy a hablar a nivel nacional. Nosotros estamos realmente, por supuesto que llegará el momento que hagamos nuestra presentación en Pergamino cuando esté habilitada la competencia electoral, ¿no? Cuando se puede hacer campaña realmente. Ahora estamos en la presentación del libro, que también nos va a llevar a Pergamino en algún momento, pero nosotros estamos realmente muy satisfechos, muy contentos con nuestra construcción. Cuando arrancamos esta aventura estábamos midiendo en menos de 2 puntos, ya estamos entre 7 y 9 puntos, y no tengo la menor duda que esta circunstancia económica, dado que yo soy un economista, candidato a presidente de la Nación, nos va a ser muy favorable, por supuesto, porque somos los únicos que tenemos realmente una propuesta económica y de país diferente a la clase política tradicional. Yo creo que la grieta no es entre Macri y Cristina, es entre nosotros, el Frente Despertar que yo lidero, y el resto de la clase política, que ahora, fíjense bien, como fuman abajo del agua, de los rápidos que son, están copiando muchas de las cosas que nosotros decimos. Yo no veo a Pichetto hablar mal de la patria planera, él fue el creador de la patria planera junto con el kirchnerismo. A Massa lo escucho quejarse de la presión impositiva, como nosotros, siempre, él hoy, cuando fue el creador del impuesto de la renta financiera, responsable en parte de la crisis cambiaria del año pasado. Sí, nosotros estamos muy conformes con lo que está pasando, al punto que ya nos están empezando a copiar parte del discurso, y no tengo la menor duda que, dado que la economía va a seguir muy complicada, porque les aseguro que si bien creo que esto no es el fin del mundo lo que está pasando, también creo que le va a costar mucho al gobierno de Macri bajar la tasa de inflación, levantar la economía que está en plena recesión y destruyendo empresas todos los días, ¿no? Pero que eso a nosotros nos va a jugar muy a favor, porque somos, repito, los únicos que tenemos una propuesta realmente diferente respecto a la clase política tradicional. José Luis, la última, agradeciéndole este contacto con Radio Más de Pergamino. Digo, el próximo presidente que venga realmente va a tener que afrontar situaciones muy difíciles que este gobierno no ha podido resolver. Más allá de quién sea el próximo presidente, se va a encontrar con un panorama verdaderamente complicado.
Sí, sí, por supuesto que sí, sí. Yo te diría, antes, a ver, para cerrar, pero cerrar con un mensaje esperanzador en el sentido de que Argentina puede volver a soñar con lo que fue. No hay nada que esté impedido de bueno hacia adelante para nosotros. Nosotros no tenemos nada que no tengamos. Nosotros no tenemos cosas, no puede ser que pensemos que no podemos hacer lo que hizo Chile, lo que hizo Perú en los últimos 30 años. Es un verdadero milagro Perú lo que ha hecho en los últimos 30 años, pero ha hecho cosas elementales. Si queremos explotar todo el potencial productivo de Argentina, Argentina tiene que ser una economía que exporte al mundo. El mercado de Argentina tiene que ser el mundo, no solamente Argentina. Y eso es bueno para el agro, ni hablar para Pergamino, es bueno para las economías regionales, para el Alto Valle, para la minería, el petróleo, el turismo. Si Argentina piensa en venderle al mundo, tiene todo para ganar. Y para eso tiene que hacer un montón de cosas. Tiene que tener un Estado razonable, no este delirio de no devolver impuestos, tiene que tener leyes laborales que promuevan la generación de empleo genuino, no este desastre donde el pobre empresario, si quiere contratar a alguien, lo contrata en negro, porque sabe que si contrata a alguien en blanco y lo echa, lo parte el juicio laboral. Es ridículo tener empleo en estas condiciones. Argentina, si hace esas reformas, tiene todo para ganar. Si no las hace, tiene todo para perder, como está ocurriendo hoy. Y la otra cosa, que en paralelo a las reformas, y probablemente antes de las reformas, Argentina tiene que estabilizar la economía. Argentina, nadie va a querer producir acá con 70% de tasa de interés que paga el Banco Central. Vos fíjate esto. El que crea el dinero en Argentina, el Banco Central, paga por el dinero que crea 70%, el interés. Imagínate lo que es una pyme. ¿A qué tasa de interés descuenta un cheque? O le financian un descubierto. O las tarjetas de crédito. Sí, no, es inviable. La verdad que esas cifras son inviables. Una tarea clave es estabilizar la economía al principio. Se puede estabilizar, por cierto que sí. No es tan fácil como dice Macri, ¿no? Pero se puede estabilizar la economía. Hay que hacer un montón de cosas para estabilizarla. En definitiva, mirá, es muy simple la cosa. Si queremos que algún día nos vaya bien, y la verdad que nos va como el traste hace demasiadas décadas, tenemos que cambiar. Pero cambiar en serio, no que sea un eslogan y que todo termine siendo igual que antes como ha sido Cambiemos. Y el cambio es elemental, te diría. Argentina tiene todo para venderle al mundo. Tenemos que hacer las cosas que se necesitan para venderle cosas al mundo. Y esas son abrir la economía al comercio, impuestos razonables y otras leyes laborales. Eso implica una reforma fenomenal y pelearte con una cantidad de mafias importantes, pero sin duda. Bueno, habrá que estar dispuesto en ese caso. Por supuesto. Habrá que estar dispuesto. José Luis Esper, un abrazo y muchísimas gracias por el contacto. Por nada, buen día. Buenos días. Pasaba con José Luis Esper, entonces, pergaminense, muchas gracias a la producción. Precandidato a presidente. Según él, rozando el 10% de intención de voto. Como Massa.